Nadie me va a creer, pero la historia de Abigail es una creación humana. No hablo de que el relato hable de una chica con destino maldito que vivió un lamentable destino al ser objetualizada para un experimento del Área 51 con el objetivo de crear un humano perfecto. ¿Qué? ¿No sabes la historia? Te contaré. Abigail Webster, una niña nacida para un destino aterrador. Solamente ella y su historia han sido de las más contadas, donde se vería la maldad humana disfrazada de curiosidad y esfuerzo, conocimiento aplicado para la búsqueda de respuestas a costa del sufrimiento humano. Abigail solamente era la hija de uno de los científicos más reconocidos del Área 51, Albert Webster. Si unas palabras servirían como consuelo, sería disfruta tu infancia, porque luego conocería la terrible creatividad humana. Año 1943. Tras el término de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos no cesó sus investigaciones. La guerra estaba ganada, pero el peligro aún era latente, y si algún conflicto renacía entre las cenizas, no se iban a quedar tranquilos. Vieron la debilidad de sus tropas y fueron elementos necesarios para la creación de un experimento tan aterrador que debían crear al soldado perfecto. Alguien que no tuviera debilidades, no cayera en el campo de batalla y tuviera la mentalidad fría, no necesitara dormir, energía ilimitada, tan inteligente, alguien indestructible. Albert Webster fue el líder del proyecto y tras la búsqueda de algún conejillo de indias, se cegó la persona. Era la oportunidad única, obsesionado por los efectos del débil cuerpo humano, su mente le rodeaba la ilusión de ser invencible e incluso inmortal. Sin duda, una gran oportunidad para Albert. Si fuera por él mismo, se hubiera propuesto como voluntario para el proyecto, pero no lo hizo debido a que se lo impidieron. Su hija compartía su misma perspectiva y realidad alterada. Levantó la mano, ya era mayor de edad, estudiaba en la universidad. Además, confiaba en su mismo padre. Una oportunidad única sin duda alguna. Fortalecer su mismo cuerpo, mentalidad, incrementar su inteligencia, estar al lado de su padre y fortalecerse laboralmente, porque sí, estudió lo mismo que la persona que ella miraba. Ser tan importante como aquel ideal científico era su meta. Además, el acceso a la Área 51, más todos los conocimientos y algunos experimentos que le dejaban leer, era una joya para ella. Al principio los procedimientos eran tan duros que otro humano sin ilusión ni motivo pudiera aguantar, pero ella era de mente fuerte. No le importaba mientras ella pudiera tener acceso al material clasificado. Su padre, al ser encargado del proyecto, igual fue engañado por sus mismos colegas. Se habían aprovechado de su pasión a su trabajo y del cariño de su hija, que no le iban a dejar en sus manos la planificación real del proyecto. Albert siempre fue tan cuidadoso. Al pasar el tiempo fue evidente, no todo estaba saliendo como el plan que Albert había pensado. La piel de Abigail se tornó más pálida, sus dientes se caían, la piel de Abigail se tornaba más pálida, sus dientes se caían uno por uno, creciendo una dentadura más fuerte y grande, destrozando sus labios. El dolor le impidió comer, pero extrañamente ella nunca sufrió de hambre. Sus ojos crecieron, sus cabellos dorados se cayeron. Los gritos por la noche de dolor no faltaron. La columna se encorvó y alargó. Su piel tuvo múltiples heridas para estirarse y su padre no soportó. Al ver así a su hija enloqueció. El laboratorio operó con el protocolo más temible para los científicos. Un disparo, pero esto no fue necesario. El científico decía estar bien y que quería seguir con el experimento. No iba a dejar a Abigail sola. Con el tiempo, su locura se agravaba. Un deterioro mental y físico se podía notar en su caminar. Un día, en la noche, tras pasar en pasillo, notó algo peculiar. Una simple curiosidad en el sótano. Así que se propuso ir sigilosamente, encontrando los documentos prohibidos y así un folder con el nombre de su hija. Un folder que decía cosas diferentes de lo que él había notado. Experimento, sustancias, modificaciones genéticas que él no había contemplado. Respondiendo todas sus preguntas de por qué Abigail había mutado así. No pudo más, fue un colapso mental.
maldijo a toda la organización. El amor de su hija era lo único que lo mantenía con vida. Aquella culpa por haberla involucrado en su trabajo. Pero solamente bastó que Abigail dejara de tener la capacidad de hablar para poder reemplazarlo con gruñidos aterradores. Un día desesperado Albert le gritó y Abigail respondió con fuerza, empujándolo contra sus propias herramientas de trabajo. Aquel accidente fue el último. La desesperación los invadió a ambos. Los gruñidos y lágrimas se malinterpretaron y ambos colapsaron. Abigail desde ese día fue cada vez más violenta y Wester, su padre, acabó con el sufrimiento con una soga, dejando en manos el proyecto a sus amigos más confiables que tenía. Pero eran los mismos colegas que lo habían traicionado. El peso era duro. Algunos de sus amigos se asomaron por las celdas de Abigail con miedo, pero no hicieron nada. La culpa los consumía. Finalizando dejar el proyecto, Abigail se quedó sola en el hogar. Solamente tenía el recuerdo de su padre y madre. Aunque la madre nunca la buscó, nunca preguntó qué le había pasado a su hija ni a su esposo. Le aterraba. Los años pasaron. Los rumores sobre múltiples carros llenos de comida llamaron la atención a los pueblos más cercanos. Los gastos incrementaron hasta que no fue sostenible para la organización. Y como el único acto de respeto que le tenían al científico, que dio su cordura e hija por el proyecto, la encerraron en una bodega enfrente de los archivos ultrasecretos, como si no les importara. Abigail ya se había visto como un monstruo y muy pocos pensaban que tenía raciocinio, lógica e incluso inteligencia. Los científicos originales todos habían deslindado del proyecto, quedando personas nuevas, así que se les hizo fácil dejar al monstruo encerrado enfrente de los archivos clasificados. Pero nadie se había percatado que en el proyecto Abigail le faltaban hojas sumamente importantes, donde narraban el primer proceso de transformación de Abigail. Ella no comía por desesperación, nunca tuvo la necesidad, ya que en un principio había dejado de comer por el dolor de su mandíbula. Sí, hablo de las primeras mutaciones, donde más necesitaba ya nutrientes, y sobrevivió sin ingerir ni un gramo de comida. Pero más que la necesidad, la desesperación e ira son más aterradoras que el hambre de una criatura desconocida, la venganza. Un día solamente abundó el silencio, y para ellos era un gran alivio. Por fin se había acabado el martirio. Pero en el sótano la criatura se había liberado. Los fierros rotos, y entretenida por todos esos expedientes, leyó uno tras uno enteros, sabiendo que no era la única que había vivido algo parecido. Horrores, personas e historias parecidas a las de Abigail, cada uno con un final más aterrador. Intentó llorar y desahogarse, pero sus ojos ya no estaban adaptados para contener esa emoción. Su comprensión se plasmó. El odio a la humanidad, sin realmente poder recordar que ella también era humano un día. Aquella presión psicológica la hizo olvidar, y al leer el último expediente salió del lugar sin hacer ningún ruido. Con la furia en su corazón solamente caminó hasta que se topó el primer humano inocente. Su destino fue desafortunado sin duda alguna. Y así, uno tras otro en la carretera, la Área 51 se enteró. La buscaron e intentaron aniquilarla, pero era invencible. Disparos no funcionaban, por más esfuerzos que tuvieran, y tomó muchos sacrificios volverla a encerrar. Solamente algunas veces escucharon los gritos de desesperación de Abigail, de dolor al dormir, porque solamente en sus sueños podría recordar por unos momentos cuando fue humana sin saber si era real o no. Hasta el día de hoy se mantiene encerrada, pero algunos científicos narran que su comportamiento superaba inteligencia superior al humano por la forma en que se escapó. Intentaron volver a experimentar con ella, pero la organización no los dejó. Era más seguro mantenerla cautiva. Aquellas advertencias pueden tal vez justificar el equipo militar que siempre están a su alrededor. La zona como si esperaran que algo pasara. Al no investigar cuánto había incrementado su intelecto de aquella criatura, era casi inevitable que volviera a intentar escaparse. ¿Qué más aterrador que la curiosidad humana, la maldad y frialdad de una organización? Porque más que criaturas, si un humano es corrompido, por tanto,
podría ser absolutamente aterrador. Lo peor es que no es imposible. Muchos creyeron en esa creepypasta en el 2018, siendo uno de los elementos más icónicos de la fecha, y dando pie a más y más historias. Y aunque mi relato tiene un cierto dramatismo y he modificado algunas partes para darle más intriga, el proyecto Abigail es una historia fascinante, subida el 22 de septiembre del mismo año por el canal Creepypastas Everywhere, donde la voz del Capi, mejor conocido por su canal Mystery Everywhere, pues sí, él ha mencionado en diferentes videos que este fue uno de sus primeros videos virales, y bien justificada por la aterradora historia de Abigail, aunque actualmente no muchos recuerdan. Sin embargo, se me hace muy curioso cómo cuando mencionas esa creepypasta piensan que todavía es real, mientras que la creatividad humana puede ser aterradoramente fascinante, como esta historia y esta leyenda, marcando el camino de una de las parejas de creadores de contenido, porque sí, la historia es de ello. Y si me preguntan, uno de los mejores canales de YouTube de exploraciones urbanas donde la valentía, el hilo narrativo, edición, te hacen envolverte en un mundo más aterrador, porque así es nuestra realidad. Así que solamente quería recordar la historia tan fascinante, pero a mí no me sorprendería que existiera algo peor que la ficción en este mundo, que ni siquiera la mente más perturbadora podría narrarlo, ni imaginarlo, ni crearlo, porque lo aterrador no está en espíritus, sino en la misma humanidad y seres conscientes que no somos nosotros, porque sí hablaremos algún día de ellos, de unos observadores. Nadeshko Hub. Nadeshko Hub. Fui